gente como Jesús. Para eso es este encuentro que ahora inauguramos. Por lo tanto, la pastoral juvenil es una opción de la Iglesia. Nosotros, los que estamos también allí, saludo a mis hermanos sacerdotes. La mayoría venimos de un grupo juvenil también que un día nos ilusionó. Nos fascinó el compartir la alegría de los jóvenes. Y desde allí fuimos descubriendo una opción, una vocación específica también, que a lo mejor muchos de ustedes, de pronto el Señor les está llamando. Por eso, déjate ahora llenar del Señor. Él está golpeando la puerta. Tú eres esa nave preciosa y linda, nuevita, que quiere hacer el vuelo de la vida. Allí con la historia que tienes, con la vocación que tienes, con esa ilusión de un camino que ya has encontrado en la parroquia, en el grupo juvenil, en el movimiento apostólico, donde has descubierto que el Señor Jesucristo es el motivo y la razón de nuestra vida. Por eso, que ahora abras tus corazones, las puertas de tu vida, que el Señor puede entrar y darte la alegría de ser hermano, para luego compartir con los demás. Conociéndole a Jesucristo, es lo mejor que nos puede haber pasado, enamorarnos de Él, de su proyecto, ser con Él signo de misericordia. Esa es la tarea y esa es la bendición. Que el Señor bendiga este encuentro. Hemos soñado con este proyecto que ahora lo inauguramos. Saludo al Padre Edwin, a los jóvenes hermanos seminaristas que son el equipo coordinador. Te saludo, Padre Cristian, qué gusto me da verte y ahora compartiendo con nosotros este encuentro. Y así a cada uno de mis hermanos sacerdotes, al Padre Saúl y a todos, porque son ustedes parte de este camino. A las religiosas, a los líderes juveniles, a cada uno de sus párrocos. Cada uno tiene una experiencia de haber compartido en una comunidad juvenil. Que estos encuentros sean para que te llenes del Espíritu Santo y puedas compartir con los demás esa alegría. Cristo eternamente joven, como te decía en la invitación y motivación a este encuentro, es el amigo que nunca te fallará, para que seas tú también un amigo de Él, y estando con Él seas amigo y hermano que conduces a los demás. Te repito, la vida es la realización de un sueño de juventud. Déjate cautivar por Él, deja que Jesucristo sea dentro de tu vida, y ojalá el sueño que tú tienes coincida con el sueño de Dios. Esa es la felicidad. Y por eso, animar a los jóvenes, ayudar a compartir un ideal. Vivimos un tiempo terrible de pandemia, pero la pandemia más grave no es el virus que nos hace tanto daño. La pandemia más terrible es perder la ilusión, volverse viejos antes de hora. Joven no es el que tiene poquitos años. Joven es aquel que sabe amar, que sabe vivir con alegría la ilusión del evangelio, que se vuelve buena noticia para los demás. Estamos cansados de malas noticias y a veces nos hemos acostumbrado a esas malas noticias y las ponderamos. Pero necesitamos la buena noticia de Jesucristo que llene de alegría y de fortaleza. Me alegra tanto los numerosos participantes de diferentes parroquias y movimientos, que tú puedas compartir esa ilusión con otros hermanos y estas jornadas sean, sí, de aprender, pero de aprender no solamente con la mente, sino con el corazón, para que se vuelva vida. Dios necesita de ti, de tus manos, de tu corazón, para que ese milagro de Pentecostés se cumpla ahora. No es que en ese tiempo descendió, ahora quiere descender en ti y quiere que tú seas quien hagas llegar el Espíritu de Dios a los demás. Pentecostés es la inauguración de la iglesia. Jesús ha cumplido su misión. Dios Padre ahora cumple su promesa. Nos regala su Espíritu Santo. Que el Señor bendiga. Para los obispos siempre es lindo animar la pastoral juvenil. En la experiencia del camino, pues los jóvenes son la ilusión y la iglesia necesita de jóvenes que la lleven con alegría. La iglesia es eternamente joven también, como madre y maestra, donde tú compartes, donde tú sabes que es el espacio que Dios te da. Pido al Señor que bendiga estos encuentros, que abra sus mentes y sus corazones y sean ustedes alegría de Dios para los demás. La Virgen Santísima sea el modelo y el espejo para que llenos del Espíritu Santo, como ella le digamos a Dios, siempre sí, desde la Anunciación hasta la cruz, desde la cruz hasta la resurrección, desde la resurrección hasta Pentecostés, y un Pentecostés que continúa ahora y que tú tienes que ser un regalo de Dios para los demás. Nuestra diócesis tiene como patrono a San Miguel Arcángel. Qué formidable, ¿verdad?
Por eso a Él le convocamos que Él nos conceda la alegría y que tú te conviertas en un ángel, en un arcángel. Ángel es aquel que anuncia la buena nueva. Ángel es aquel que se deja conducir por Dios. Que Él sea el custodio, que Él sea, que Él interceda para que podamos ser instrumentos de alegría y de bendición. Cuenten con la oración de su hermano, de su obispo, de su padre, y siempre animando para que ustedes sean un regalo precioso de Dios. Que Él nos bendiga inmensamente. Concluyo ahora repitiéndote lo de la historia. No seas una nave sin piloto. Déjate que Él llene el Espíritu Santo tu corazón y tendrás la alegría de amar a Jesús y ser testigo valiente del Evangelio. Un abrazo a todos. Buenas noches. Alabado sea Jesucristo. Muchas gracias, Monseñor René. La primera jornada nacional fue en el 2008, se realizó en la ciudad de Guayaquil. Las siguientes jornadas se vivieron en Cuenca, Ambato y Manta. Como tercer punto tenemos la ponencia magistral del reverendo padre Cristian Luzón, con el tema Lo humano como autocomunicación de Dios, quien también nos deleitará con algunas palabras. El padre Cristian, sacerdote de la Arquidiócesis de Quito, realizó sus estudios teológicos en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posteriormente se especializó en teología fundamental en la Universidad Gregoriana de Roma. Los cargos que hoy desempeña son prefecto de estudios del Centro Teológico Pastoral del Arquidiocesano de Quito, delegado de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Quito, párroco de Santa María, Madre de la Iglesia de Miraflores. Buenas noches con todos. Creo que ya me tocaba empezar, así que ya, ¿sí, no es cierto? Ya, gracias. Buenas noches con todos, un gusto verles. Monseñor René, un gusto volver a verle. Monseñor René fue mi profesor acá en Quito. Yo creo que fui uno de los que le sacó canas verdes, pero gracias, Monseñor, por la invitación y por acogerme ahora con estas palabras. No sé si les deleitaré, y eso les comentaba yo a los seminaristas de que me invitaron. Ustedes no sufrieron tanto en las clases de que me piden que les siga hablando. Yo no tengo ningún problema, pero creo que sí es importante un poco empezar, yo creo que desde ahí. El tema que se nos ha pedido comentar es lo humano como autocomunicación de Dios. Y lo humano yo creo que empieza precisamente ahí donde nos encontramos unos con otros. A lo mejor este tiempo de la pandemia ha venido o ha traído a menos este encuentro humano, este encuentro fraterno de amigos y de hermanos. Y sí, el regresar la mirada al inicio de este curso sobre el humano me parece fundamental. Por eso yo sí quería empezar saludando a aquellos con quienes nos conocemos. A mí me parece que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se va tejiendo entre las páginas, entre los pasajes, no solamente entre acontecimientos, lugares o ideas, sino sobre todo entre encuentros fraternos, en un cara a cara, en una voz que llegando a los oídos del alma y del corazón transforma la vida. Una voz divina a través de labios humanos, podríamos decir en esta noche. Cuando me proponían el tema, me pedían hablar de lo humano como autocomunicación de Dios en Karl Rahner. Karl Rahner es uno de los teólogos de tal vez más complejos que conocemos en nosotros, aunque ya con un poquito de paciencia y dedicación lo podemos entender. Yo les pedía que más bien quitemos la determinación muy clara de Karl Rahner y hablemos de lo humano como comunicación de Dios un poco de manera amplia. Tocaremos algunos rasgos de la teología de Karl Rahner en el curso Fundamentales de la Fe, pero yo creo que sí vale la pena hacernos esta pregunta de la autocomunicación y de lo humano a la luz de una pastoral juvenil que se dispone a formarse en una diócesis muy concreta, que es la diócesis de Ibarra. En esa parte sí les voy a deber, porque yo no conozco mucho Ibarra, eso ya es un trabajo de ustedes. Pero una pastoral, una pastoral de jóvenes que se dispone a formarse, se hace la pregunta
por el hombre. Eso me parece a mí interesante porque ya nos muestra a nosotros una disposición en este curso. Yo lo veía en el programa que me compartían quienes están organizando este curso, que claro, el punto de entrada a la formación está precisamente ahí, en lo humano, en lo que el Señor ha creado, decían ellos en su proyecto, el ser humano como imagen y semejanza de Dios. Entre todas las visiones que podemos tener nosotros del ser humano, muy variadas, el cristianismo, la fe cristiana, tiene una visión que no puede renunciar. Durante diferentes momentos en la historia, a través de pensamientos, ideologías, hasta de posturas teológicas, nosotros hemos visto diferentes presentaciones de lo humano que lo idealizaban demasiado o lo lapidaban demasiado. Cuando nosotros nos preguntamos desde lo humano, no pocas veces vemos en nuestras parroquias una concepción negativa de lo humano, como si humano fuera sinónimo de pecado. Vean, yo les cuento, en esta semana, acá en la parroquia en Miraflores, los días miércoles tenemos un curso bíblico, que más que curso bíblico se ha convertido en catequesis para adultos. Y a partir de la Sagrada Escritura salen varios temas. Y esta semana un amigo, se llama Gonzalo, no estará viendo esto en Facebook, así que hablemos nomás mal del Gonzalo. Salía el tema de la muerte, de la cremación, y claro, él me decía, padre, ¿por qué está mal que uno se creme? No decimos ahora si está bien o está mal, hoy la iglesia lo tolera con ciertas circunstancias, pero el Gonzalo me decía, padre, pero si el cuerpo es malo, el cuerpo es pecaminoso, yo he escuchado siempre que el cuerpo es negativo y que más bien como que el cuerpo encarcela el alma y para liberar el alma hay que doblegar el cuerpo y hay que maltratarlo con ayunos, con látigos y con tantas cosas. Es sorprendente porque esa conciencia herética está presente en nuestra gente, está presente en nuestro pueblo, como si el humano fuera malo. O a veces ustedes han escuchado, ¿no? Pecar es humano. O sea, curioso. Cuando nuestra fe nos confiesa o nos recuerda a nosotros que Dios mismo se hizo hombre. Dios mismo se hizo carne. Dios se hizo como nosotros. Devolviendo en el movimiento de la encarnación la dignidad al ser humano, a su ser íntimo y personal. Ranner va a utilizar una expresión, hablando de la autocomunicación de Dios, él va a decir que la autocomunicación de Dios hace que Dios se constituya en la realidad más íntima del ser humano. Lo profundo del ser humano, lo radical del ser humano, no está en sus defectos. Vean, y piensen ustedes, regresando a esa frase, el pecar es humano, nosotros debemos de confesar con mayor fuerza y cada vez que no hay nada más inhumano que el pecado. No hay nada más inhumano que el pecado. El pecar no es humano. Entonces, claro, yo pienso, y cuando juzgo este curso, no porque yo sea el juez, ya gracias a Dios ya no tengo que calificar los trabajos de los seminaristas, pero cuando yo veo esta presentación de un curso empezando por lo humano, yo rápidamente pienso en la concepción cristiana de lo humano, una visión positiva del ser humano, que parte de la realidad íntima y personal del ser humano, eso que van a ver ustedes en el curso, el hombre, cuando decimos hombre hablamos del hombre y la mujer, no malinterpreten en mis palabras, no vamos a detenernos en eso, pero el hombre creado imagen y semejanza de Dios y llamado y orientado a una dignidad que ni los ángeles imaginaron para ellos mismos, llamados a la dignidad de hijos de Dios. Y digámoslo completo, no solamente llamados, sino hechos hijos de Dios por la gracia misericordiosa del Padre, que ha enviado a su Hijo Jesucristo, no solamente para quitarnos del pecado. Yo creo que sí es importante empezar a ver la realidad humana desde el plan de Dios, no solamente desde el error. Este plan de Dios que nos ha creado, van a decir en otro espacio en la teología, para ser como nosotros, de tal manera que Dios siendo como nosotros, nos hace a nosotros como Él. Entonces, claro, yo veo con mucho agrado cómo se nos presenta este curso a nosotros ahora,
partiendo de una concepción positiva de lo que es el hombre. Una concepción que nace, que brota para nosotros desde el Evangelio y de la disposición de Dios. Empecemos a ver estos elementos. No puedo compartir la pantalla, yo tengo unas imágenes. No sé si el anfitrión me lo permite. Así no le ven al padre Cristian que suda mucho y ven. Ya está, padre. Adelante. Allá me hicieron anfitrión. Bueno, gracias. Entonces, intentemos de meternos en estos términos un poco complejos. Lo humano como autocomunicación de Dios. Yo les he puesto esta imagen. A mí me gusta mucho este artista, el padre Rubdik, que hace estos iconos muy significativos, en realidad un poco más modernos. Y preguntémonos ahora por esta autocomunicación de Dios. Cuando Rahner se hace la pregunta de la autocomunicación de Dios, él va a introducir este tema en su curso Fundamentales de la Fe, haciendo este recorrido de llegar a Dios a partir del hombre, porque el hombre es capaz de Dios y hay algo en la estructura propia del hombre que puede llegar a conocer a Dios. Y cuando hablamos de la autocomunicación de Dios, él está haciendo una reinterpretación de la teoría clásica de la gracia. Ahí podríamos hablar nosotros de la gracia y de la visión y beatificar, términos que seguramente en su momento se los explicarán ahora en el curso de manera más clara y concisa. ¿Cuál es el tema de la autocomunicación de Dios? Veámoslo de dos maneras. Empecemos por la palabra, la autocomunicación. Cuando Dios se revela, cuando Dios se deja conocer, Él no nos dice solamente cosas de sí mismo. Él no nos da un cuento sobre Él no hace una mera narración sobre lo que Él es. Es real y verdaderamente una comunicación de quién es Él, de qué es Él, de cómo es Él. Por eso para nosotros el culmen de la revelación está en Jesucristo nuestro Señor, donde Dios no mandó un profeta a hablarnos, donde Dios no mandó un intermediario a traernos un mensaje, sino vino Él mismo. No solamente con palabras, y vean, eso es interesante en el Evangelio, no solamente con palabras, sino con signos, con una carne, con un rostro, con una historia, con un hombre que tiene una palabra que me desubica de mi historia para ponerme en su historia, como aquel que caminando por Galilea encuentra a los pescadores y los llama a su camino, a su seguimiento, aquel que hace a los pescadores un nuevo tipo de pescadores. Se revela como un hombre. Ven, yo siempre me he preguntado, y justo el otro día leíamos esos textos acá con un grupo. ¿Se acuerdan ustedes de la vocación de los primeros de discípulos? Cuando Jesús llama a Simón y a su hermano Andrés en el borde del lago, ¿qué les dice él? Síganme y les daré pescadores de hombres. Es curioso, porque con esas cortas de palabras, ellos lo dejaron todo. O Mateo, el Leví, él estaba en su mesa cobrando impuestos, contando las monedas, pasa este hombre, dice el Evangelio que lo vio y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo él? Se levantó y lo siguió. ¿Por qué? ¿Qué vieron ellos? ¿Qué escucharon ellos? ¿Qué conocieron ellos en ese momento? ¿Qué recibieron ellos? Y claro, si nosotros no creemos que este Jesús de Nazaret es Dios mismo, o parafraseando otra parte del Evangelio del buen pastor, y escuchan en la voz del buen pastor, y escuchan en la voz de Jesús la voz del buen pastor, si no creemos en eso, si no reconocemos en este hombre Jesús de Nazaret una presencia superior, el seguimiento de los discípulos nos parece ilógico, nos parece absurdo, porque si no, ¿por qué lo siguieron? Entonces vean, en Jesús, en la revelación de Dios, no se da solamente contenidos que a transmitir, es una experiencia real de Dios. Esa experiencia que a Francisco le hizo dejar radicalmente todo y entregarse a la pobreza para el servicio de los hermanos. Ese encuentro personal con Dios que hizo que antes en el Antiguo Testamento Abraham dejara todo
y siguiera al Dios de la promesa, que hizo que los discípulos abandonaran todo para hacer de Jesús, hacer de Dios su todo. Entonces se dan cuenta, no es solamente una idea, no es solamente un concepto, sino es el encuentro propio con Dios. Y nosotros estamos diciendo que este encuentro con Dios se da en lo humano. Y cambiemos un poco esta frase y vamos a decir en nosotros que este encuentro con Dios mismo se da en el hombre. Ya lo hemos visto, se da en un hombre, Jesús de Nazaret, pero no solo. Ahí este santo, a mí me llama siempre la atención que la gente al encontrarse con él o al comentar sobre él le decían, mira, qué bueno es él. Y si él es tan bueno, cuán bueno no será Jesús del que él nos habla. Porque claro, en Jesús de Nazaret se da este encuentro con Dios, pero también en aquellos hombres que siguen a Jesús se da el encuentro con Dios. Insisto, no una teoría, no un mensaje, no una serie de presupuestos de filosóficos o teológicos, sino un encuentro real que transforma la vida. Ahí una primera apreciación sobre este curso y sobre la orientación. No soy yo quien debe decirles lo que deben hacer, pero ya que nos encontramos nosotros en la misma tarea, ustedes en Ibarra, nosotros en Quito, vean, acá cuando nosotros analizamos la pastoral juvenil, notamos insistentemente que quienes hacen la pastoral juvenil deben ser nuestra primera preocupación. No una preocupación de inspectores, sino una preocupación de pastores, hablando de los obispos y de los sacerdotes, pero también una preocupación de la comunidad cristiana, porque en el hombre se da la comunicación de Dios. Los asesores de la pastoral no son expertos en dinámicas, ojalá sí lo sean. No son expertos en humanidades, ojalá sí lo sean. No son expertos en talleres, en música y demás, ojalá lo sean también. Pero lo que se busca de un asesor de pastoral y juvenil es que sea un experto en las cosas, aunque las cosas no es el término justo, pero que sean expertos en Dios. Porque cuando se te encarga o se te encomienda una comunidad de jóvenes, no se te encarga solamente un grupo de personas a tu cuidado o a tu pastoreo, sino tú eres enviado a esta comunidad también como lugar de encuentro con Dios y con su iglesia. Porque en la humanidad se hace presente la divinidad. Y cuando te vean a ti como asesor, estos jóvenes tienen que ser capaces de ver el rostro de Dios. Acordémonos aquí lo que muchas veces se ha repetido en diferentes ambientes. No somos nosotros los encargados. No, vean, Jesús les dice, no llamen a nadie padre, porque solo un padre tienen. No llamen a nadie maestro, no llamen a nadie guía, porque solo uno es. En ese sentido, nosotros somos colaboradores de esta gracia de Dios y de esta comunicación de Dios para aquellos a quienes nos da encomendado. Ya les veo medios dormidos, avancemos más rápido. El Edwin ya me está haciendo cara de sueño. Vean, y esta autocomunicación de Dios, claro, el elemento fundamental o el momento máximo de esta autocomunicación es de Dios, es en la cruz. No sé si se dieron cuenta ustedes en estas imágenes, ven que acá arriba hay una mano junto a la cabeza a Jesús. Interpretamos de esa mano como la mano del Padre, quien ha enviado a Jesucristo y quien, como va a decir el mismo Jesús, en quien ve a Jesús, ve al Padre. Y eso es interesante porque se da esta conexión. Y en la carne de Cristo nosotros conocemos al Hijo y conocemos al Padre y al Espíritu Santo. Y quien les recibe a ustedes me recibe a mí y recibe a quien me ha enviado, dice el Señor, ¿cierto? En esta primera idea de la autocomunicación es que genera un encuentro con Dios. Otra manera que podemos entender nosotros la autocomunicación de Dios, les voy a dar 3, esta es la primera. Al final, creo que hay preguntas que ustedes se pueden hacer, luego de las preguntas que me hagan ustedes, yo les daré las preguntas a ver si se entendió lo que dije o nada
que ver. La primera es esta, vean, en lo humano, en el hombre Jesús de Nazaret, se nos revela a nosotros quién es Dios. Se nos revela a Dios mismo. Quien sale a nuestro encuentro es Dios. A través del hombre, a través de la humanidad, Dios quiere hacerse conocer por la encarnación de su Hijo. Y nosotros entendemos por la misión de los discípulos, que a través de la humanidad de los discípulos, que a través de su carne, de su testimonio y al final de su martirio, Jesús se hace conocer y en Jesús, revelado o manifestado en la carne de los discípulos, nosotros conocemos y encontramos a Dios. Entonces, vean, aquí estamos diciendo algo bien fuerte y fundamental. Hay entonces en lo humano algo de divino. Hay en la humanidad algo de divinidad. Que esta autocomunicación es de Dios, esta revelación es divina, lo despierta en cada persona que se encuentra con Jesús y lo eleva a su máxima expresión si hay un ambiente de aceptación y de fe. Una de las cosas que yo creo nos debemos de preguntar nosotros es ¿qué tenemos que ofrecer a los jóvenes de hoy? O como algunos piensan, nuestro mensaje, nuestros procesos, nuestras iniciativas son caducas. Y para que entonces los jóvenes vengan a la pastoral, hay que pararnos de cabeza, hay que hacer TikToks con canciones de reggaetón cambiadas 2 palabritas a que suene canciones de iglesia. Y vean, a veces en los grupos tenemos esas dificultades. No sé si las encuentran ustedes allá, seguramente, ¿no? Y nos preguntamos, ¿y ahora qué nos inventamos para que vengan los jóvenes? Hablando con unas de comunidades de juveniles acá en Quito, estaban organizando un rosario para los jóvenes y un chico decía, padre, pero a los jóvenes el rosario les aburre. ¿No ve que es bien largo? Entonces yo me ponía a pensar, no sea claro, si es que tú, que vas a proponerles el rosario, tienes en la cabeza la idea de que el rosario es aburrido y largo, imagínate lo que van a pensar ellos. Si tú que transmites el mensaje, que tienes eso en la cabeza, en el corazón, ¿cómo es el mensaje que nosotros le transmitimos? Pasémoslo a nuestro tema. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es el plus que el cristianismo, que el evangelio tiene que dar a estos jóvenes? A los jóvenes de nuestro tiempo, de nuestro siglo. Ahora en Ibarra, como les corresponde a ustedes o a mí en Quito, ¿qué tenemos de nosotros que ofrecerles a nuestros jóvenes? Porque mira, si lo que tenemos que ofrecerles son talleres de tal o cual actividad o habilidad, digamos que hay gente que lo hace mejor que nosotros, hasta con más fondos y recursos. Si lo que tenemos que ofrecerles a nuestros jóvenes en un momento de diversión y de esparcimiento, hay muchas otras opciones. ¿Cuál es nuestro plus? Este teólogo al que nos han pedido comentar, Karl Rahner, ven, es interesante, leerlo es complejo. Y cuando uno lee, uno piensa que él hablaba solamente en las nubes. Ya creo que me estoy pasando el tiempo, voy más rápido. Pero Karl Rahner, cuando se hace estas preguntas de que le llevan a hacer toda su teología, él las hace pensando en la gente de su comunidad, de las parroquias de la Alemania a la que él tenía que atender. Y se hace esa pregunta, a ver, hoy en este tiempo, ¿cuál es la novedad del cristianismo? ¿Qué tiene el evangelio que ofrecer al hombre y a la mujer de nuestro tiempo y de todos de los tiempos? Y la respuesta va a ser que solamente con el cristianismo nosotros podemos alcanzar, palabras más, palabras menos, solamente con el mensaje del evangelio y en Jesús de Nazaret, nosotros podemos alcanzar la realización plena de nuestro ser. Algo que todos nosotros buscamos en diferentes aspectos. Cambiemos de la expresión, solamente en Jesús está nuestra felicidad.
Ahí donde decimos nosotros realización plena y personal, podemos decir felicidad y estamos diciendo lo mismo. No pensemos aquí nosotros en una felicidad o realización marcada por la piedad vaga. No, no, no. Estamos hablando de que realmente en la autocomunicación de Dios, en la fe, en Cristo Jesús, el ser humano puede llegar a conquistar aquello que tanto anhela y que busca en todos los lugares, a veces equivocando el camino y encontrando todo lo contrario. No sé si han visto ustedes este icono, se hizo famoso en el año de la misericordia, es Jesús, que está cargando a un hombre sobre sus hombros. No sé si es justa mi interpretación, pero yo digo que es Adán. Y es curiosa esta imagen. Hay una imagen anterior, no la encontré, pero imagínense. Es cuando Jesús desciende a los infiernos y resucitando saca de los infiernos a Adán y Eva. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva comieron el fruto prohibido? ¿Por qué comieron el fruto prohibido? No dirán que por hambre. O sea, sí, la serpiente les engañó, pero el engaño de la serpiente es muy sutil, porque la serpiente le ofrece a Eva, le ofrece al hombre y a la mujer, él les ofrece aquello que ellos anhelaban profundamente. Y hay en el corazón del hombre un anhelo de realización, un anhelo de felicidad, que lo sabe constantemente insatisfecho y que lo mueve a vivir y no lo deja en paz. San Agustín le dice, mi corazón no descansa hasta que te encuentre a ti, hasta que esté en ti. Eso es interesante, porque hay en el corazón del ser humano un hambre insaciable que no es, valga la redundancia, que ya no se encuentra saciada hasta que no es plena. Nosotros le decimos de Dios, podemos decir de la felicidad o de la realización personal, y estamos hablando exactamente de lo mismo. La serpiente les dice, coman el fruto prohibido. Dios les dijo que no comieran, porque Él no quiere que sean como Él. Y no van a ser como Él, sino comen el fruto prohibido. Y por conquistar, claro, perdonen la palabra muy técnica, por conquistar la trascendencia, su trascendencia, por conquistar la plenitud de su ser, que ellos la encuentran y la descubren en ser como Dios, como efectivamente Él lo es, errando el camino, consiguieron la muerte. Pero vean la astucia de la serpiente, que le dice al hombre y a la mujer, yo te ofrezco lo que tanto buscas. Nosotros les damos lo que la serpiente les ofrece sin poder cumplirlo. Nosotros, con el mensaje del Evangelio, podemos dar a los jóvenes de hoy aquello que buscan sin saberlo y sin conocerlo. Lo buscan sin saber su nombre ni dónde encontrarlo. Y a veces lo buscan en lugares tan variados, donde hay muchas serpientes aún esperando que equivoquen el camino, encuentren la muerte, se conviertan en presa fácil y devorarlos en sus garras. Tenemos en nuestras manos la salvación del mundo, no porque nosotros seamos los salvadores, sino porque lo hemos recibido de Jesús, nuestro Señor. Es la plenitud de la humanidad, la plenitud del ser, la felicidad y la realización de cada persona, lo que nosotros tenemos para ofrecer a los nuestros, a nuestros jóvenes. Una última cosa, ahora sí les prometo, ya les dije que iba a ir más rápido y me alargo cada vez más. Una última cosa, una última reflexión que yo les invito a partir de este tema. Yo creo que una actitud muy importante del cristiano y sobre todo del asesor de pastoral y juvenil, vean que ya les di dos, luego les pregunto cuáles eran las tres, verán, no se olvidarán. Una última es esta actitud, no sé si ven ustedes, a ver, esperen si logro
regresar la imagen a su... Ahí está. Perdonen que les mueva la imagen. No sé si ven ustedes esta imagen y la conocen o identifican de qué episodio se refiere. Es del Antiguo Testamento. Entonces, vean, hay 3 hombres, 3 personajes que como que tienen alas, ¿sí ven? Y aquí este tiene un bastoncito. Y aquí está un hombre sirviéndoles agua y pan y una mujer a sus espaldas. ¿Sí saben qué episodio es del Antiguo Testamento? Si les digo el lugar, lo van a adivinar. Esto sucede en Mambré. Mambré, no Mambrú. Mambré. En el encinares de Mambré. Este es Abraham, esta es su esposa, y estos son los 3 ángeles. Es el ángel de Yahvé que pasa por el camino como un peregrino de camino a Sodoma y Gomorra. Y el pasaje ustedes ya lo saben, ¿no? Pero es interesante porque Abraham en los peregrinos de Mambré sabe encontrar o logra ver, logra descubrir el paso de Dios. Y esa actitud yo creo que es muy importante para un cristiano como para un asesor. Saber reconocer en la marcha del peregrino el paso de Dios. A veces nosotros detenemos la tentación de llenar de contenidos al otro. Mi arzobispo seguramente no estará viendo eso, entonces hablemos también mal de mi arzobispo. Siempre me reclama eso. El otro día me dijo, Cristian, no todo es TPA, no todo es dar clases y clases. Es verdad, ¿no? Claro, a veces nosotros podemos llegar a creer que nuestro trabajo es llenar la cabeza de él. Lo primero que hemos dicho es provocar una experiencia, provocar un encuentro que es posible porque Dios se ha revelado en la humanidad del Hijo, y el Hijo nos ha hecho a nosotros de partícipes de esta revelación al integrarnos a su misión y a su misma persona. Somos miembros del cuerpo de Cristo. No somos socios, colegas o colaboradores de obra. Hemos sido integrados a Cristo. Entonces, una experiencia que abra a Dios. ¿Por qué? Porque es posible. Porque en la humanidad del Hijo, en la del discípulo, en la del enviado, Dios se ha manifestado tal y cual es. Esta manifestación de Dios, este encuentro con Dios, abre al otro a una realización plena. Y si te la perdiste, te fregaste. O sea, o lo tomas ahora, o pasó y condenado tú y condenado el que fue enviado a ti por Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús manda a los discípulos a anunciar el Evangelio? No se detengan, les dijo. No se queden conversando, vayan, pasen. Y si en un pueblo no los reciben, pasen al otro pueblo. Porque esto es urgente, porque estamos llevando a la salvación. Un tesoro tan grande en vasijas de barro, pero grande el tesoro que hace firmes estas de vasijas. Por eso es importante, como decimos en este tercer punto, tener esta mirada. No, vean, ahí se ve apenas en la imagen, ya no la regresaré, pero esta actitud de Abraham que se agacha a servir a los otros. Esta actitud que sabe observar, esta actitud de que sabe escuchar. Luego recuerdan ustedes el diálogo de Abraham con Yahvé, intercediendo por. Esta actitud que sabe pedir, pero sabe pedir no por lo que necesita, sino sabe pedir por quién es Dios para él y quién es él para Dios. Es reconocer el paso de Dios en aquellos que Dios nos ha puesto, porque Dios se revela en la humanidad. Dios se hace presente en la humanidad de cada hombre, de cada persona. No solamente, aunque lo hemos dicho, no solamente del discípulo, no solamente en la carne del santo está Dios.
todo ser humano ha sido creado imagen y semejanza de Dios. Yo personalmente creo que gran parte de la pastoral juvenil, del trabajo de acompañamiento a nuestros jóvenes, es saber descubrir en aquellos peregrinos la presencia de Dios y ayudarles a ellos a descubrir esa presencia. Ven, yo con dolor he visto en estos pocos años de que tengo de párroco, jóvenes solos, tristes, abandonados, jóvenes huérfanos aunque tienen padres, jóvenes que no saben cuánto valen. Vean, la crisis de la pornografía, de las pandillas, de la droga. A mí eso me duele mucho en nuestros jóvenes porque su dignidad queda por el piso y no se dan cuenta. Y se vuelven presa fácil porque no se dan cuenta cuánto valen, cuán importantes son, cuán valiosos son. Pero si tú y yo no lo vemos en ellos y no les ayudamos a verlos con esta mirada como la de Abraham, ¿quién lo va a hacer? Dios se revela en el hombre. Dios está presente en cada hombre de una u otra manera. Claro, en unos, lastimosamente, por las circunstancias de la vida, está más velado. Está un poquito más oculto, está más lastimado, está más desangrado. Pero ahí está nuestro trabajo como asesores. Cuando se nos enseña a nosotros a hacer pastoral, como sacerdotes, como párrocos, una cosa muy importante que hay que hacer es saber encontrar para cada fiel su lugar en la comunidad y tratarlo con dignidad y ponerlo en el centro de la comunidad. Por eso la misión del párroco está integrada al de la confesión, para la reconciliación que reconstituye al hermano caído en el pecado a la comunidad. Yo creo que gran parte de eso también nosotros debemos hacer en la pastoral juvenil como asesores, de devolver el lugar a los jóvenes. A veces se habla del protagonismo, pero yo creo que eso hay que empezarlo desde el lugar de dignidad. Oye, no eres imagen de cualquier cosa, no eres hijo, perdónenme la expresión, no eres hijo de cualquiera, eres hijo de Dios. Y yo que lo reconozco en ti, te ayudo a reconocerlo. Esas tres cosas yo he querido compartir con ustedes y gracias nuevamente por la invitación. Espero no haber sido muy cansón. Yo sé que sí fui medio cansón, así que paciencia. No se preocupen, yo sé que soy aburrido, pero yo les agradezco por esta invitación. Les auguro un buen curso. Insisto, lo que decía al inicio, me parece un punto de ingreso muy importante, el ingreso antropológico. Pero claro, veamos de lo humano, cómo lo ve Dios. Veamos humano, veamos de lo humano, veamos al hombre, veamos al de al lado, cómo lo ve Dios. Y con esto acabo. Y esto ya me sale lo de párroco en mi comunidad parroquial. Hay algo que yo veo bien complejo. Mientras más viejos nos hacemos, y mientras más viejos nos hacemos, más difícil se nos hace perdonar y aceptar al que es de diferente. Yo he descubierto en este tiempo que gran parte del perdonar al otro nace o parte del verlo como lo ve Dios. No sé si se dieron cuenta ustedes de la imagen de la misericordia. El ojo de Jesús y el ojo del hombre se unían y hacían uno solo. Porque Dios se revela en lo humano. Porque lo humano por Dios lo podemos ver de manera diferente. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Cristian, por sus palabras y más que todo por su reflexión. Estamos seguros de que muchos de nosotros sus palabras siempre nos ayudan más que todo a continuar con este curso de la mejor manera y desde el lado de joven. Continuamos. En el mundo hay más de 10.000 santos reconocidos por la Iglesia Católica, aunque cualquier persona que va al cielo es considerado santo por definición. De modo que el número de santos existentes es mucho mayor que los canonizados por la Iglesia. Como cuarto punto tenemos canto a cargo del Padre Edwin Ambas. Bueno, sí, antes de eso, perdón que vaya en contra del orden. Tal vez alguien tiene alguna inquietud, el padre nos ha hecho una reflexión muy
asequible, ¿no? Todos creo, entendemos los términos y todo, entonces seguro a algunos se les suscitó alguna inquietud por ahí para que la manifieste. Aprovechemos que le hemos agendado al padre Cristian este tiempo, entonces saquemos todo el provecho necesario. Ya está pagado, Di. Sí, por adelantado. Con confianza, o si alguien, no sé, tiene alguna, quiere ser más reservado en la pregunta, pues hágale por el chat privado y el padre nos responde así. Buenas noches con todos. Bueno, Mi nombre es Aldair y quisiera zafarme de una duda con el padre. Lo que nos trató de decir más o menos sería que nosotros como asesores somos los que ayudamos como comunicadores de Dios y los jóvenes a la vez como comunicadores de Dios nos ayudan a tener una experiencia de Dios o el encuentro con Dios. Muchas gracias, Aldair. Sí, básicamente eso, ¿no es cierto? Fue una de las cosas, o es una de las cosas que yo creo que sí es de fundamental. Vean, yo decía eso al inicio un poco, aunque muy de pasada, una de las cosas que le ha costado mucho a la iglesia retomar es la cuestión del encuentro, el encuentro presencial, por las medidas, por los confinamientos y todo lo demás. El miedo que tiene la gente, ven acá en mi parroquia, hay mucho miedo de regresar a la iglesia, aunque tenemos como en sus parroquias seguramente todas las medidas de bioseguridad, pero hay algo que se da solamente en el encuentro. Hay algo que la virtualidad no puede ocasionar. Si bien yo creo que todos de ustedes, o la gran mayoría, son, como llaman ahora, nativos informáticos o algo así, ¿cierto? Perdónenme la expresión, yo también ya estoy más de la generación anterior. Pero claro, si bien sabemos de movernos en las redes sociales, de todas maneras hay algo que solamente se da en el encuentro de persona a persona, en el encuentro personal. Y sí, ciertamente, nuestra pastoral, como ya decíamos, no se basa en conceptos, en contenidos o en teoría, sino en encuentro. El Papa Benedicto lo decía, uno se hace cristiano no por principios ideológicos o morales, sino por el encuentro con una persona, con Jesús de Nazaret. Y este encuentro se da a través de los hermanos. Y sí, como bien dice Aldair, debemos entrar en conciencia que a través de nuestro encuentro pasa el encuentro con el Señor. Vean, por eso es muy penoso y terrible cuando nosotros encontramos a personas que deberían ser para nosotros la presencia de Dios, como presencia de otra cosa, que no se parecen nada a Dios. Eso es bien doloroso y lastima mucho a la fe de las personas. Y sí, debemos ser conscientes de que a través de nuestro encuentro con los otros, se realiza también un encuentro con Dios. Dios no ha querido mandar ángeles, ha escogido discípulos. Y claro, el encuentro, sabiendo que yo soy un enviado por el Señor, y en el encuentro con los jóvenes o la comunidad, con el pobre, con el necesitado, ahí encuentro yo también a Dios en su rostro, en su historia. Y hay que estar atentos a hacer esta lectura de fe de todos nuestros encuentros. Gracias. Muchas gracias, Padre Cristian. De nada, Maximiliano. Ahora el Padre Edwin nos va a deleitar con una pieza musical.
Bueno, más que ponerle atención a la voz, póngale atención a la letra de esta canción. Es un escrito del pensamiento de San Agustín. Él también, como nosotros, pues tuvo ese anhelo de plenitud, ese sed de Dios y pues en un momento que se encontró supo que era muy tarde, ¿no? Aunque se entregó totalmente a Dios, pues sintió que toda su vida había sido en parte, no del todo perdida, pero que sí había perdido tiempo porque pudo haberlo amado desde antes, pero él no se decidió. Entonces, es que nosotros sí nos decidamos amarle a Dios con la capacidad que Él mismo nos da. Entonces, vamos a mirar de fondo una imagen de Jesús y de hecho, pues les invito a que nos dejemos mirar por Él, porque Él es el que nos ha mirado primero y Él nos primerea, como dice el Papa Francisco, en todo, ¿no? En el amor y en la misericordia. Mi historia es la de un muchacho como tú, un corazón siempre lleno de inquietud, de los labios de mi madre te escuché, la palabra tan hermosa de Jesús. Pasó el tiempo y descubrí en mí la razón. Por mis rutas extravié mi corazón. Qué tarde te amé. Hermosura siempre antigua. Hermosura siempre nueva, qué tarde te amé. Cuánto sufrí cuando yo anduve fuera y tú estabas muy dentro de mí. Qué tarde te amé. Me preguntaba el sentido de la vida, contemplando la belleza de las cosas. Ellas me hablaban de tu amor para conmigo, pero no quería entender. Y largo tiempo anduve perdido, lejos de ti. Qué tarde te amé. Hermosura siempre antigua, hermosura siempre nueva, qué tarde te amé. Cuánto sufrí cuando yo anduve fuera y tú estabas muy dentro de mí. Qué tarde te amé. Muchas gracias, Padre Edwin, por su canción. Nos ha dejado pensando muchísimo, la verdad. A veces pensamos que conocemos a Dios en el tiempo correcto, pero no es así y nos deja reflexionando en esta noche. ¿Sabían que Carlo Acutis a los 15 años fue beatificado el 10 de octubre del 2020 y es conocido como el ciberapóstol porque evangelizó desde las redes sociales? Como quinto punto tenemos la presentación del proyecto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, trataré de ser un poco breve porque
Ya nos hemos pasado demasiado tiempo. Como objetivo de nuestro proyecto, podría resumirlo yo con la frase, tengan ustedes, esta frase de San Pablo, tengan ustedes los mismos sentimientos de Cristo. La formación para la vida cristiana, saben, no es algo sencillo y automático. Es una obra de Dios y del hombre, de quien propone y de quien la recibe. Hay que enfrentarla apasionadamente. Y nos disponemos hoy a esto, a enfrentarle esta vida, pero a enfrentarla apasionadamente. El objetivo central del camino de nuestra formación es el descubrimiento de la identidad personal. Para toda la consagración de sí misma a Dios en el seguimiento de Cristo al servicio de su misión. Y el itinerario que lleva a eso es la asimilación de los sentimientos de Cristo hacia el Padre. Hermanos, es el Padre quien modela en el joven la imagen, los sentimientos del Hijo, mediante la acción del Espíritu Santo. Para ello se sirve de la acción humana, como nos decía el Padre Cristian. Amigos, a Dios le gusta llegar al hombre mediante otro hombre. No hay otra manera, porque esa es la única lógica de la encarnación. Les habíamos propuesto a ustedes este método teológico antropológico, en el que toda la actividad educativa tiende a crear en el joven la misma disponibilidad radical y el sentimiento de inmenso amor que movió al Hijo a hacerse hombre, a convertirse en un siervo humilde, obediente y libre para dar su vida por amor. Aquí se propone un modelo concreto de ser hombre, Cristo, del que solo una mirada superficial sería incapaz de ver toda su importancia o podría dar por descontado. La referencia no es la perfección de una persona, sino el modelo del Hijo, de una persona viva, de sus sentimientos y deseos, de su forma de vivir y de su coraje de morir. Tampoco se propone un seguimiento genérico, por más clásico que sea, sino un modo especial de seguir a Jesús, el modo de la kenosis, el modo del abajamiento, que es el símbolo y la clave interpretativa del vivir y del morir por amor. No de guardarse celosamente nada para sí, ni siquiera el amor recibido del Padre, sino de concebirse en todos los sentidos como don, llegando incluso a entenderlo como un don y a decidir donar la propia vida. Genial, amigos. Ahora quisiera presentarles brevemente a los que serán nuestros tutores y nos acompañarán en este apasionante camino con cada una de las asignaturas que vayamos tratando día a día. Al frente de nuestro proyecto, de esta iniciativa, está el Padre Edwin, que ustedes ya le conocen. Él es el delegado de la Pastoral Juvenil. Tenemos también a nuestro querido amigo seminarista, Iván Cerón. Él estará encargado de la dimensión espiritual. Les acompañará a cada uno de ustedes en este bonito camino. También estará encargado, Iván, de la asignatura Compromiso y Vocación. Tenemos también a nuestro querido amigo Maximiliano Ibarra, que hace hoy su pastoral en la iglesia catedral de nuestra diócesis. Él nos acompañará con la dimensión humana. Él será el encargado de irnos guiando poco a poco en este crecimiento como personas, como humanos, en este crecimiento de relación de persona a persona. Él nos ayudará con la materia de acompañamiento personal. Tenemos también a nuestro compañero Adrián Pascuel, que muchos de ustedes ya le conocen. Él está encargado de la dimensión pastoral. Entonces, de la dimensión pastoral y misión, será el que les vaya guiando y acompañando en estas iniciativas que nacen en el corazón de cada uno de ustedes. También él nos acompañará con la materia de antropología teológica, que quizás será la materia un poco más fundamental, digamos, en la que pondremos nuestras raíces para este crecimiento personal. Y finalmente, también les estaré acompañando yo un poquito en la dimensión intelectual. Yo estaré a cargo de la materia, el lugar teológico de los jóvenes. Bien, entonces seremos los cuatro los que vamos un poquito guiándoles en esta parte académica. Recordarles, queridos amigos, que
las clases será el día lunes y el día miércoles de 8 a 9 de la noche en la hora ecuatoriana. Y la hora de asesoría será el día viernes en el mismo horario, de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias, Gustavo. El primer obispo de la diócesis fue José Ignacio Antonio Esteban Feliciano Checa y Barba, quien fue elegido el 6 de agosto de 1866 y se cree que tomó posesión el 11 de mayo de 1867. A continuación tenemos nuestra profesión de fe. Decimos todos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de la Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Muy bien. Gracias a todos por su participación, por acompañarnos en esta noche tan especial que hemos iniciado. Gracias a Dios y por el acompañamiento que empezaremos, ¿no? Entonces, invitados ya desde el día lunes, disfruten. Muchas gracias. Dios les bendiga por su participación, por sus ganas de empezar, por sus ganas de formarse. Todo esto lo hacemos juntos. No tengan miedo. Si nos equivocamos en el camino, pues no pasa nada. Luego, pues si es que se nos ocurre, lo corregiremos. O si no, pues seguimos adelante, ¿no? Dios les bendiga por su participación. Y antes de que nos salgamos, les pido que enciendan todos la cámara para hacer la foto oficial de inauguración. Que salgan ahí, pónganse en medios elegantones. Felicidades a todos también que sí han cumplido la regla de bañarse y venir bien dispuestos, pues.